Bueno, chicos, continuando con el tema, hemos analizado lo que es el primer punto, ¿no es cierto?, de los agentes antimicrobianos en específicos, que son los agentes físicos. Dentro de los agentes físicos hemos desarrollado todo lo que es el calor, ¿no es cierto? Lo que nos corresponde ahora es desarrollar el frío. ¿Qué hace el frío para ayudar a matar a los microorganismos? Pues ahorita lo vamos a ver. El frío entonces se constituye en otro tipo de estrategia utilizado para eliminar microorganismos. ¿Qué hace el frío para matar a las bacterias? Sus mecanismos de acción son 4 a saber. Primero es la deshidratación. Evidentemente uno diría, pero ¿cómo la deshidratación? Cuando nosotros por ejemplo, imaginamos que dentro de nuestra nevera hemos puesto papa. La dejamos una semana y después de una semana vemos que se ha hecho chum. ¿Por qué se ha deshidratado la papa en la nevera? Resulta que la concentración de electrolitos, cuando nosotros ponemos un objeto y alrededor, en este caso, hay cristales de hielo, estos cristales de hielo van a tener una concentración de electrolitos, ¿no es cierto? Aquí va a haber más cristales y también estos cristales de hielo van a estar más concentrados aquí afuera. ¿Eso qué acarrea? Acarrea un desequilibrio osmótico. Aquí va a haber una condición de mayor concentración de electrolitos. Entonces, ¿qué va a pasar con la célula? En ese caso, digamos, hemos dicho vamos a poner un objeto y se supone que sobre ese objeto hay bacterias. Las bacterias son células que van a tratar de regular su presión osmótica. Y para regular su presión osmótica, la bacteria va a empezar a sacar el agua del interior para tratar de regular ese desbalance osmótico que acabo de mencionar. Por esa razón es que la bacteria entra en un estado de deshidratación. Por otro lado, va a producirse un proceso de desnaturalización de proteínas. El frío desnaturaliza proteínas, sí. Entonces, hay algo en común con el calor, ¿no es cierto?, que es la desnaturalización de proteínas. Pero también la deshidratación, ¿se acuerdan? En el calor seco hay deshidratación. En el frío también hay deshidratación, ¿ya? El frío va a lesionar la membrana citoplasmática de las bacterias, rompiéndola, facilitando de esa manera la pérdida de electrolitos importantes del interior de la bacteria hacia el exterior. Otra de los mecanismos de lesión térmica por frío es la formación de cristales de hielo dentro de la célula bacteriana, ¿no? Y esa es la última consecuencia. Sin embargo, hay que aclarar una cosa. El frío no necesariamente mata. Hay bacterias que más bien mantienen su viabilidad en condiciones de congelación. Entonces, el frío no debe ser considerado como un buen agente esterilizante. Se ha aconsejado que la congelación y la descongelación, congelación y descongelación, puede dar mejores resultados para matar a un número mayor de bacterias que se encuentran en un objeto o en una superficie. Porque congelar y descongelar va dañando paulatinamente las membranas biológicas bacterianas, ¿no? Entonces ese sería, digamos, un proceso más efectivo que solo someter a la bacteria al frío para la esterilización. Tercer, como ustedes saben, este va a ser el tercer agente físico estudiado, ¿no? Acabamos de estudiar calor, frío, nos toca las radiaciones. Hablemos de las radiaciones, entonces. Las radiaciones tienen 3 condiciones importantes para tener un efecto antibacteriano eficiente. ¿Qué cosas nosotros nos tenemos que fijar para que la radiación llegue a eliminar a los microorganismos? En primer lugar,
la longitud de onda. ¿Qué entendemos por longitud de onda? Es la distancia que existe entre la cresta de una onda y la otra. A esto se llama longitud de onda. En este sentido, las radiaciones que tienen longitud de onda corta son más dañinas y más peligrosas que las que tienen longitud de onda larga. Entonces, por ejemplo, ¿dónde encontramos ondas de longitud larga? Por ejemplo, en la radio, microondas, la radiación infrarroja, la radiación visible de todos los días, ¿no es cierto?, que trae además consigo la radiación ultravioleta. Fíjense, el sol emana radiación ultravioleta. Y miren los rayos X, que son tienen una longitud de onda cada vez más corta, y los rayos gamma son los más peligrosos, ¿no? Son los que van a ir realmente a provocar daños muy significativos en las células a las cuales se expone esta radiación, ¿ya? Uno es eso, entonces la longitud de onda. Otro aspecto importante de las radiaciones es la distancia del foco al objeto a esterilizar. Si yo, por ejemplo, deseo esterilizar un medio de cultivo y tengo aquí un cañón de radiación, cuanto más cerca esté el cañón de radiación al objeto que yo deseo esterilizar, el daño va a ser mayor. La distancia entonces sí cuenta, ¿no? ¿Ya? Entonces eso es importante. La radiación es más efectiva cuanto más cerca se encuentre del objeto a esterilizar. Segundo aspecto es el tiempo de exposición. Cuanto más expongamos, más tiempo que expongamos los objetos que deseamos esterilizar a una determinada radiación, entonces va a haber mayor muerte microbiana. ¿Cuál de estas radiaciones es más penetrante? Obviamente, la radiación gamma. Ahora vamos a ver qué hacen estas radiaciones en una célula bacteriana. Vamos a hablar primero de las radiaciones ultravioleta, ¿ya? ¿Por qué las radiaciones ultravioleta? Porque no nos olvidemos que estamos en el contexto de esterilización. Cuando utilizamos nosotros radiaciones para esterilizar, se ha dado esto mucho en la actual pandemia por COVID. No sé si ustedes han visto, hay lamparitas de radiación ultravioleta. Estas lámparas de radiación ultravioleta se han utilizado tanto en el COVID, impresionantemente. Habían inclusive unas lamparitas manuales que se apretaban para esterilizar la ropa. Por ejemplo, en los aviones utilizaban esas lámparas para ir limpiando o bueno, escaneando con la lámpara todo lo que eran los asientos, ¿no? Y miren, en los quirófanos estas son las lámparas de radiación ultravioleta para ir a eliminar microorganismos de un quirófano. Aquí están viendo, miren, para las manos, ¿no es cierto? O sea, se estaba utilizando demasiada radiación ultravioleta, inclusive para pasar por las puertas. Yo me acuerdo que había un consultorio en el cual, este es como si fuese el marco de la puerta, y aquí se había puesto la radiación, el foco de radiación ultravioleta para que después los usuarios pasen a través de ella, ¿no? Y caiga radiación sobre la persona. Entonces, yo creo que se ha hecho un abuso de la radiación ultravioleta, pero ahora vamos a ver qué hace una radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta corresponde a una longitud de onda media. Esta es una longitud de onda media. Esta radiación, y eso, con una tendencia a una longitud de onda corta, y está más inclinada, ahí está la luz visible, y la radiación ultravioleta, fíjense, tiene una distancia menor entre las crestas, ¿no? Entonces pasaría
longitud de onda media a longitud de onda corta, porque miren, no dista mucho de los rayos X. Entonces, ¿qué hace esta radiación ultravioleta? El daño es a nivel del ADN. ¿Y qué hace en el ADN? Ustedes saben que el ADN está formado, ¿por qué? Por unos nucleótidos, ¿no es cierto? El nucleótido está formado a su vez por una base de nitrógeno, una base nitrogenada, el azúcar y el fósforo. Si por azares del destino aquí estuviese una timina, como digamos aquí ha pasado eso, no utilizar el otro ejemplo porque aquí pasó eso. Aquí hay una timina y aquí hay otra timina. La radiación ultravioleta hace que estas dos timinas, en vez de que la timina se vaya a unir aquí con una adenina, como debería ser, digamos, ¿no es cierto? Ahí está la adenina, sabemos que la adenina es una purina, en vez de formar su enlace con la adenina, dos timinas adyacentes pueden llegar a unirse y formar, ahí está, ¿no es cierto? El código es, ustedes saben, timina con adenina, pero aquí han habido lamentablemente dos timinas adyacentes y la radiación ultravioleta permite generar un enlace entre estas dos timinas adyacentes de la misma cadena, no es de la cadena opuesta, porque digamos si esta es la paralela, esta es la antiparalela. Entonces aquí se forma un dímero de timina de la misma cadena, sería en este caso de la antiparalela, ahí está, creando un bucle, ¿no? Un bucle que lo que va a pasar que si no existen mecanismos de reparación, aquí se está dando una mutación por la aparición de dímeros de timina proximales, ¿no? Este daño puede ser un daño irreversible y puede llegar a producir la muerte porque se va a ir a alterar el código genético. Por otro lado, la radiación ultravioleta en contacto con el aire, porque sabemos que las bacterias están en contacto, si estamos, digamos, en un determinado microambiente, puede haber aire circundante, ¿no es cierto? Entonces, cuando la radiación ultravioleta se produce, y aquí está el oxígeno, el aire, se va a ir a formar con el aire el ozono. El ozono para las bacterias es bastante letal. Y como el citoplasma bacteriano tiene contenido líquido que es agua, cuando la radiación ultravioleta incide sobre el agua que está en el citoplasma, lo que se va a ir a formar es peróxido de hidrógeno en el citoplasma bacteriano. Entonces son tres razones por las cuales la radiación ultravioleta se ha tornado como un mecanismo eficiente de esterilización, porque estos son sus tres mecanismos de lesión microbiana, el daño que le hace a la célula. Recapitulando, entonces forma dímeros de timina, en contacto con el aire forma ozono y transforma el agua en agua oxigenada. Entonces, estas son las tres razones para que utilicemos radiación ultravioleta como un mecanismo de esterilización. Pero no todo es favorable. ¿Qué aspecto desfavorable tiene la radiación ultravioleta? La radiación ultravioleta no es penetrante en el sentido de que aquí, digamos, está una caja y puede esterilizar esta superficie, pero la radiación ultravioleta no puede llegar a esterilizar la superficie que esté en contacto con esta otra superficie de esta mesita. O sea que la radiación ultravioleta solo llega a esterilizar una de las caras. Si, por ejemplo, nosotros aquí pusiésemos entonces en este aparatito de emisión de radiación ultravioleta una
bandeja llena de instrumentos que se va a esterilizar, solamente se va a esterilizar la parte superior del instrumento. Para poder esterilizar todo el instrumento debería ser más o menos que tendrían que dar vueltas los instrumentos como si estuviera en, no sé, un pollo a la brasa que va dando vueltas para que la radiación llegue a todas las partes del instrumento, cosa que no existe, que no hay. Entonces esa es la gran desventaja de la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta se ha utilizado, sin embargo, se sigue utilizando mucho en lo que son los spas de peinados, los cepillos, porque los cepillos, los peines que los peluqueros utilizan pueden tener bacterias, ¿no es cierto? Imagínense una persona que tenga una tiña capitis, que es un tipo de hongo en el cuero cabelludo. Esa persona, ese profesional, ese peluquero está utilizando un cepillo. Imagínense que ustedes vayan y que utilicen ese mismo cepillo sin la esterilización. Ustedes se pueden llevar a su casa desde caspa, que está ocasionado, ¿no?, por el Pitidusporum ovale, hasta piojos y hasta hongos, que son lo peor, ¿no? Porque se empieza a caer toda una zona del cabello. Entonces, en peluquería sí se utiliza bastante este tipo de esterilización, pero en odontología no es un buen método, pese a los excelentes efectos dañinos que se da en las bacterias. El problema es que no llega a esterilizar toda la superficie, como por ejemplo lo hace el calor, que envuelve todo y todas las partes, ¿no? Aquí solamente una superficie. Luego tenemos el otro tipo de radiación. Aquí están los usos. ¿En qué más se va a usar la radiación ultravioleta? Para la preparación de vacunas. Ciertamente se pueden ir a producir cepas mutantes que pierden sus propiedades patogénicas, por ejemplo. Entonces se mete en las vacunas, se pueden inyectar o inocular microorganismos que van a ser atenuados en su virulencia. ¿Por qué? Porque se produce esto, ¿no? Entonces, ahí están las vacunas. Para el envasado de antibióticos, esos sachetcitos, ¿no es cierto? Todos los blisters donde están ahí los antibióticos, ¿no es cierto? Ya vienen sobre todo las pastillas. Ustedes se van a acordar de esto al ver esta imagen. Vamos a buscar, por ejemplo, antibióticos, envasado de los antibióticos, y vamos a ver una gran gama de formas de envasado de antibióticos. Entonces, los antibióticos, ahí vamos a ver entonces, envases de antibióticos. Entonces vean ahí para que, por ejemplo, esta botellita contenga los antibióticos. Esta botellita tiene que ser estéril, totalmente estéril. ¿Y con qué se llega a la esterilización? Ahí están los blisters que les decía también. Para un blister, todo este sachetcito, este blister, toda esta parte que es el plástico donde están ahí las cápsulas, tienen que ser esterilizadas gracias a radiación ultravioleta, ¿no? Entonces, el envasado de antibióticos, después estamos viendo la preparación de vacunas, pueden ser realizadas. Entonces la esterilización puede ser realizada con radiación ultravioleta, ¿no? Ahí están los antibióticos. Después
preparado de vacunas, luego hemos visto en la esterilización de quirófanos, como ustedes han visto acá, la esterilización de quirófanos. Luego tenemos la esterilización de instrumental odontológico y aquí van a ver, ¿no? Vamos a ver esterilización de instrumental odontológico con radiación ultravioleta. Ven, miren, ahí estaba el ejemplo, ahí está igual un quirófano y lo que se veía era este aparatito, ¿no? Este aparatito es el que ha revolucionado un poco el campo de la odontología, pero ahí está la cámara de esterilización, ¿ve? Ahí está. Sin embargo, ¿cuál es el gran defecto? Como les decía, el gran defecto es que los instrumentos no van a ser esterilizados adecuadamente porque solamente la radiación puede llegar a una de las caras. En este sentido, pero fíjense, aquí había habido una canastilla que sirve para depositar los materiales odontológicos. Ahí está. Ahí, no, esto es de peluquería. Miren, aquí está lo que les decía, los peines, las tijeras. Esto es muy utilizado en peluquería. Pero no nos olvidemos que la gran desventaja es esa, que solo llega a la esterilización de una de las caras, no a las dos, ¿no? Entonces, eso por favor que quede claro. Y miren todo lo que se ha utilizado en la pandemia, han aparecido impresionantes, miren los modelos y todo que hasta ahora hay, ¿no? Porque es una esterilización en frío, no es, eso es una muy buena ventaja, porque ese rato en cambio se saca el instrumental y ya directamente está destinado a ser utilizado. Pero ¿qué pasa con el calor? Que salen los instrumentos calientes, ese es el tema, ¿no? Les decía, pero la desventaja es que solo se llega a esterilizar una de las caras. Muy bien. Luego tenemos el tercer grupo de radiaciones. Uno entonces había sido, el segundo grupo de radiaciones, perdón, es que aquí hay dos en uno. Primero hemos visto la radiación ultravioleta. Luego tenemos los rayos X y los rayos gamma. Hemos visto que estos tienen una longitud de onda muy corta. Ahí están los rayos gamma, tienen una longitud de onda corta. Los rayos X tienen una longitud de onda mayor, pero igual son bastante penetrantes. Y el tema de ellos es que son ionizantes. ¿Qué quiere decir eso? Que van a romper la estructura del ADN, producen su ruptura. Entonces, existen también aparatos de rayos X para esterilizar, pero estos aparatos de rayos X se utilizan para la esterilización de jeringas desechables, la esterilización ya también de los medicamentos, las hormonas y las vitaminas. En este otro caso se utilizaba para los envases. En cambio, ¿cómo es esterilizado el medicamento que está contenido aquí en la cápsula? Mediante radiación ionizante de tipo rayos X o de tipo rayos gamma. Entonces son mucho más penetrantes y son bastante peligrosas porque no debería haber, o sea, y hay que tener mucha protección porque esta radiación, a diferencia de los rayos, de la radiación ultravioleta, es acumulativa. Entonces hay que tener protección adicional.
tiene que haber mantos de plomo que eviten que estos rayos penetren hasta una pared de adobe, una pared de ladrillo, puede ser atravesada por este tipo de radiación, ¿no? Entonces, conste que no estamos hablando en el contexto del diagnóstico. Cuidado que estén diciendo que sirve para tomar radiografías. Eso es un aparato de rayos X como recurso imagenológico de diagnóstico. Aquí estamos hablando del contexto de esterilización. A ver, vamos a buscar también como aquí hemos buscado los rayos ultravioleta. Veamos esterilización con radiación con rayos, diremos, rayos X. A ver si hay rayos X y rayos gamma. Ahí está esterilización con rayos X y rayos gamma. Miren lo importante, como les decía, estos realmente pueden llegar a penetrar. Miren el grosor de las paredes, hasta aquí puede llegar, ¿no es cierto? Entonces hay que tener, miren el cuidado con el cual hay que manejar. No puede ser así tan descuidadamente que nosotros trabajemos con equipos de rayos sin una protección, porque nosotros podríamos tener problemas de cáncer. Pero miren, aquí está, ¿no es cierto?, en el futuro, pero está hablando de la esterilización por radiación. Sería excelente en el sentido de que es una esterilización al vacío, no va a ser como el autoclave, ¿no es cierto? Pero esto estamos hablando de un futuro, porque como ya saben, estos rayos son demasiado peligrosos, ¿no? Pero ¿para qué se utilizan los rayos gamma, la radiación, sobre todo para la esterilización, ya saben, de los antibióticos? Pero fíjense, hay que tener mucha cautela, no es en un ambiente cualquiera, ¿ya? Tal vez porque hemos puesto esterilización, han salido estos y estos son autoclaves. Pero ojo, cuando nosotros hablamos de radiación, es otra la circunstancia, ¿no? Esto estamos hablando entonces en el contexto de lo que son las radiaciones como métodos de esterilización y son altamente peligrosos, ¿no? Por ejemplo, seguramente esta persona, ahí está, radiación ionizante, son de alto cuidado y de protección y deben estar totalmente seguramente aislados de otros ambientes para que no se propague la radiación, ¿no? Ya sabemos, y ya no quiero redundar sobre el tema, que este tipo de radiación se utiliza para la esterilización de jeringas desechables, esterilización de medicamentos, hormonas y vitaminas. Hablamos de los métodos mecánicos, ¿no? Dentro de los habíamos visto, volviendo a hacer un review, hemos visto acá, hemos hablado del calor, frío, radiaciones. Ahora vamos a hablar de lo que son, nos vamos a saltar un momentito los agentes químicos y nos vamos a ir a los mecánicos. Los agentes mecánicos. Dentro de los agentes mecánicos, como ustedes ya han visto la imagen, tenemos sobre todo el cepillado. El cepillado de las manos, el cepillado de los dientes, el cepillado de cualquier superficie tiene muchas ventajas. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Ninguno. ¿Saben en qué consiste? La gran ventaja del cepillado es que el cepillo puede remover microorganismos de las superficies, puede remover la suciedad de las manos, de los dientes o de cualquier superficie que ustedes deseen cepillar, ¿no es cierto? Entonces,
¿Cuál había sido su mecanismo tan bueno? La remoción de placas bacterianas, de biofilms, de bacterias patógenas de las superficies. Nosotros para realizar una técnica de cepillado, en primer lugar vamos a tener un cepillo en el contexto ya del área odontológica, el cepillo, humedecer las manos, depositar sobre el cepillo a través de un dispensador, sobre estas cerdas, el agente químico, como puede ser aquí, si ustedes ven, jabón líquido o algún otro antiséptico o sobre todo antiséptico, ¿no? Que deseamos utilizar para limpiar nuestras manos. Lo primero que debemos hacer es unir, como ustedes están viendo, los 5 dedos y empezamos a cepillar de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, sobre todo el borde de los dedos para que las cerdas puedan entrar dentro de las uñas, ¿no? Luego, fíjense, vamos a empezar a cepillar cada uno de los dedos desde la parte distal, ¿no? Aquí, y vamos a ir rodeando las 4 caras de los dedos. Vamos a hacer puede ser por la parte, ustedes saben que los huesos que están en el antebrazo van a permitir dar también las caras de los dedos, ¿no es cierto? Entonces está el radio cúbito, entonces por el borde radial del dedo se empieza, luego se da una vuelta hacia la palma, al borde en este sentido interno cubital y vamos a terminar en la parte externa dorsal de la mano. Y así en cada uno de los dedos. Entonces lo primero las uñas y luego cada dedo. Después todo lo que es la palma, ya hemos hecho bien las 4 caras de los dedos, la parte ya de los pliegues, pero empezamos por la palma y luego por la parte dorsal de la mano. Ahí está la palma y el dorso de la mano y otra vuelta los bordes. Luego de que hemos hecho este procedimiento, pasamos a hacer todo lo que es el antebrazo y el cepillado igual va a empezar por la parte ventral o en la parte que continúa la parte de la palma de las manos, ¿no? Hasta los codos, ¿sí? Toda la superficie, damos vueltitas y por último nos vamos a lavar, ¿no? Entonces ya sabemos, y miren, el hecho de lavar tenemos que tener unas pilas especiales donde se puedan accionar con los codos para que no toquemos con la mano que ya hemos hecho eso, ¿no? Entonces con los codos aquí se ve el accionar con el codo. Este tipo de cepillados, esto sobre todo es cepillados quirúrgicos, cuando nosotros vamos a realizar alguna cirugía grande, ¿no? Y después ya vamos a ponernos guantes estériles y todo, pero ¿dónde llega el cepillado común de las manos? Solo hasta las manos, ya el antebrazo ya no. Lo común y lo cotidiano es lo que se ve acá, ¿no? Y ese es el protocolo que deberíamos seguir para la limpieza y cepillado de las manos. Ahí está, fíjense cómo deberían ustedes en el momento de que se lo construyan a ustedes su consultorio, traten de tener entonces grifos que sean accionados con los codos, ¿no? Y ahí está nuevamente, como les había dicho, primero mojar las manos, el cepillito también humedecerlo, poner el detergente sobre las cerdas del cepillo y empezar con los, como les decía, con los bordes de los dedos, continuar con cada dedo, luego con el antebrazo y terminar así, sin tocar nada. Luego viene lo que son los filtros. En odontología nosotros tenemos distintos filtros que se ponen sobre todo en los equipos dentales. ¿Qué hace un filtro? No hace como los agentes físicos que van a ir a desnaturalizar proteínas, van a dañar membrana, o van a oxidar, o van a romper ADN. No.
Los agentes físicos, su mecanismo es retención por atrape físico del microorganismo. Entonces, ¿qué es lo que interesa de estos filtros? El diámetro de los filtros. Cuanto más fino es el diámetro, más caro es el filtro. Obviamente, ¿por qué? Porque con el diámetro vamos a permitir atrapar desde bacterias grandes como las espiroquetas, los estafilococos, tal vez estreptococos, pero sobre todo las bacterias grandes se quedan. Si aquí el diámetro, entonces el diámetro de estos filtros debe ser de una micra, ¿no? Que es del tamaño de una bacteria, de una micra, es el tamaño, digamos, que se espera en los filtros. Ahora, si el tamaño es más pequeñito, que llegue, digamos, a unos nanómetros, son súper caros, pero realmente ahí sí se asegura la retención de bacterias y hasta de virus, ¿no? ¿Y dónde tenemos estos filtros? Por lo general los filtros son de dos tipos, los filtros de aire y los filtros de agua. Estos los van a depositar ya sea en la parte de su compresora y obviamente en las líneas de agua de su sillón dental, ¿no? ¿Para qué? Para que vaya a filtrar. Entonces, este es el fundamento de la filtración. Ahí están, ustedes están viendo, ahí está la compresora, este es el filtro de aire, este de acá. Ahora, se supone que el aire va a llegar a través, y el agua a través de nuestros dispositivos tan usados como son las turbinas y las jeringas triples. Si hay algún nivel en toda esta red, hay contaminación, lo que llega a la boca del paciente es agua contaminada o aire contaminado. Entonces, esto tiene que ser muy cautelosamente cuidado por ustedes. Luego tenemos el último mecanismo, el último agente mecánico. Vamos a hablar de las ondas sónicas y ultrasónicas. Ya les he dicho, el sonido es físico, pero sin embargo, como se va a aplicar aquí, como se los voy a explicar, ya pasa a ser una parte mecánica. Este es un aparatito donde se va a aplicar las ondas sónicas y ultrasónicas. Como ustedes verán, está digitalizado y esta es la onda que se va a aplicar en este dispositivo superior. ¿Cómo es eso? Ustedes están viendo, me hubiera gustado que tengamos una imagen, una visión desde aquí arriba. Es como un pocillo, ¿no es cierto? Hasta aquí más o menos, donde se pone un canastillo, si ustedes se fijan, este canastillo tiene perforaciones, ¿no es cierto? Ahí está el canastillo. En el canastillo se depositan los instrumentos y después aquí se gradúa el nivel de vibración que van a tener estos instrumentos, ¿ya? La vibración. Entonces, por eso aquí, miren, si se dan cuenta, no está firmemente adherido a esta parte de este aparato de ondas sónicas y ultrasónicas. Hay un espacio porque va a haber una vibración. La vibración es bastante significativa. Cuando hay vibraciones, inclusive, si ustedes se imaginan en un fenómeno físico en la naturaleza, la vibración puede hacer que se desmorone hasta no sé, un cerro, que se desmoronen paredes. Las vibraciones tienen ese propósito, o sea, son muy importantes las vibraciones. Las vibraciones pueden llegar en todas las direcciones, se emiten en todas las direcciones. Entonces, ¿cuándo se aplica las ondas sónicas y ultrasónicas? Después de realizar este protocolo. Primero vamos a hacer un prelavado. Una vez que ustedes han terminado de atender a su paciente en una bandejita, se depositan todos los instrumentos para que tengan y estén en contacto con qué, sobre todo que estén en contacto. Ahí está, estas son las formas, aquí está. Este es un prelavado.
Entonces ustedes tienen que tener estos recipientes, ¿no? Y ahí ponen, y esta agua obviamente tiene que contener algún detergente. El detergente que tengan en su casa, hasta un lavavajillas sirve, ¿no? Porque vamos a ver ahorita la acción de los agentes, de los detergentes. Lo dejan remojar por unos minutitos y luego ¿qué hacen? Con un cepillito, y ustedes tienen que ponerse guantes para evitar cortarse o pincharse. eh, Utilizan estos cepillitos y van cepillando los instrumentos. Una vez que han logrado terminar de cepillar todos los instrumentos, se los lava con agua ya no jabonosa, ya no con detergente, con agua limpia. Y después lo que se hace es un secado, se seca. Muchas veces el secado se realiza inclusive ahora en las clínicas odontológicas. Ahí está el prelavado, luego han hecho el lavado, luego van a tener, que puede ser manual o mecánico también, ¿no? Entonces, para eso se utiliza estos aparatitos que son los ultrasonidos, y es un automatizado. Ustedes ponen aquí, después de haber hecho manualmente, si no tienen este aparatito lo pueden hacer manualmente, pero ahora en la actualidad y hay estos para evitar las cortaduras y todo. Miren, es un aparatito de ultrasonido donde se van depositando. ¿Han visto? Miren, aquí está la bandejita, todo el instrumental que deseamos lavar. Aquí ya le han puesto el detergente y después de eso se aplica y en este caso está automatizado, se va a ir y digitalizado, perdón, el tiempo, el tipo de radiación, y se va a cerrar esto. Igual, este no tiene para cerrar, pero se programa, ¿no ve? Ahí está el ultrasónico y pueden ustedes ver el grado de lavado y de vibración que van a tener sus instrumentos. Este es prácticamente industrial. Miren cuántas bandejas, la capacidad es bastante mayor en relación a estos otros. Este es antiguito, estos son ya mucho más modernos, ¿no? Miren ahí, y se pone y se aplica el ultrasonido, ¿no? Ahora hay ultrasonidos donde se puede poner con agua, así como lavado, ¿no es cierto? Pero hay otros ultrasonidos donde ya no se pone agua y directamente es seco y se somete ¿a qué? Como en este caso se puede someter directamente ya a la vibración de las ondas sónicas y ultrasónicas que emiten estos aparatitos, ¿no? Entonces, este es completísimo porque tiene agua, más, ¿qué cosa hemos dicho? Más la vibración, o sea, ya realmente y es otro nivel de esterilización. La gran mayoría, sin embargo, chicos, como les vuelvo a comentar, aquí sí se ve agua, pero estos otros creo que no, solo son para la vibración final, ¿no? Este parece que tuviera el agua más ahí abajo con algo tal vez de detergentes, pero independientemente muchos de estos artefactos no tienen, porque aquí si se fijan, esto de aquí no es agua, es un recipiente de otro color y esta tapa permite entonces cerrar el, el ultrasonido. Aquí, por ejemplo, no hay agua, pero se ha puesto ya depositados los instrumentos en cada una de estas bandejas que ya son propias de este equipo, ¿no? Entonces, y lo único que se va a hacer aquí es la vibración y ultravibración que genera las ondas sónicas y ultrasónicas, desnaturalización de proteínas. Y todas las bacterias que podrían haber quedado retenidas después del lavado se eliminan. O sea que es muy bueno este sistema. Si ustedes tuvieran los recursos económicos,
es la forma más adecuada de realizar el circuito de esterilización. Muy bien, ahora sí nos centramos a los agentes químicos. Dentro de los agentes químicos, nosotros tenemos los alcoholes, fenoles, sales de metales pesados, los agentes oxidantes, los agentes alquilantes, los detergentes y los colorantes. En la clasificación que yo les hice era los desinfectantes, los antisépticos, los detergentes y los colorantes. Aquí está, detergente, colorante. Los de aquí vendrían a ser básicamente los desinfectantes. Y lo que nos ha faltado incluir son los antisépticos, pero aquí podría estar un ejemplo de antiséptico. ¿Y por qué está dentro de los detergentes? Por la concentración que tienen algunos alcoholes, pueden actuar como desinfectantes y menos concentrados como antisépticos, ¿no? Los antisépticos son las sustancias químicas que se pueden aplicar sobre la superficie de las manos y los desinfectantes son aquellos que se aplican sobre las superficies inanimadas. Vayamos a ver. ¿Qué condiciones debe tener un buen desinfectante? Escasa o nula toxicidad para el hombre, ¿no? A ver, ejemplos de un desinfectante. Por ejemplo, el hipoclorito de sodio es un desinfectante, el amonio cuaternario es un desinfectante, entonces estos tienen que tener escasa o nula toxicidad. Imagínense ustedes agarran y ponen estos desinfectantes, ahí está, digamos, amonio cuaternario, se tienen que siempre proteger si desean limpiar una superficie con un guante, un paño y van limpiando las superficies, pero esas superficies alguna vez se queda ahí el detergente, ¿no es cierto? O perdón, el desinfectante, entonces no debería tener toxicidad cuando ustedes toquen, no debería quemarles la piel, no debería producirles erosiones ni nada de eso. Tiene gran poder microbicida a altas diluciones. ¿Qué quiere decir eso? Que unas cuantas gotas en agua, ¿sí? En agua, deberían tener, no unas cuantas, digamos una proporción adecuada, ¿no es cierto? Es que para eso hay que saber hacer diluciones, ¿no? Entonces es importante, yo les voy a enseñar a hacer diluciones, aunque en la farmacia boliviana ya llega el hipoclorito de sodio diluido al 5%, al 2%. Ya, entonces lo que se hace siempre es con una medida, hay un frasquito medidor donde dice ahí cuántos mililitros usted debe poner para cuántos litros de agua, pero no tiene que ser igual, ¿no? La cantidad de agua con la cantidad del desinfectante, por lo general son 10 ml para un baldecito de agua, entonces en esas cantidades que no son muchas, debería esa cantidad poder matar a la gran mayoría de microorganismos que se encuentran en ese líquido, ¿no? O digo, no en ese líquido, en esa superficie, porque este líquido es donde este líquido vamos a utilizarlo para limpiar la superficie. Debería tener rápida acción. A ver, entonces repasando, tiene escasa o nula toxicidad para el hombre, gran poder microbicida en altas diluciones. Otro ejemplo en este acápite les puedo dar cuando nosotros vamos a desinfectar las lechuguitas que vamos a comer, le ponemos gotitas de hipoclorito de sodio, ¿no es cierto? En un bol donde están ahí las lechuguitas, ponemos las gotitas de hipoclorito para desinfectar, ¿no? Y no tienen que ser en altas concentraciones porque si no la lechuguita se va a quemar y no va a servir de nada y después nosotros vamos a comer y nos vamos a intoxicar. Son gotitas. Y entonces con esas gotitas debemos eliminar a la mayoría de las bacterias que están sobre la superficie de esas lechuguitas, ¿no? Rápida acción, estable en la presencia de sustancias orgánicas. Como les decía, las lechuguitas
Si yo quiero comer una lechuguita, tengo que desinfectarla, porque si no, esta lechuguita puede tener alguna salmonela o algo y me voy a enfermar. Entonces, al poner las gotitas de los desinfectantes en el bowl que contiene la lechuguita y donde hay agua, entonces debería matar a la gran cantidad de bacterias que están en la superficie de la lechuga y no desintegrar la lechuguita. Por eso tiene que ser estable frente a sustancias orgánicas. Máxima solubilidad en agua, buena penetración, no tener olor desagradable ni sabor desagradable y no dañar ni ropa ni utensilios. Entonces, aquí son 8, ¿no? Son 8 condiciones, pero en realidad hay más, pero digamos estas son las mínimas para considerar que el desinfectante sea bueno. Por ejemplo, el hipoclorito tiene escasa o nula toxicidad para el hombre, gran poder microbicida, rápida acción, estable en presencia de sustancias orgánicas, máxima solubilidad en agua, buena penetración. Lo que sí, no tiene buen olor y no tiene tampoco un buen sabor cuando alguna vez pueda llegar esta lechuguita, se haya quedado aquí, ¿no? Algunas en la superficie de la lechuguita algún poco de hipoclorito, va a tener un mal sabor, pero en pequeñas diluciones a veces ni se siente. Y no daña ropa y utensilios, esto es discutible porque a veces sí, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, de 8 el hipoclorito cumple 6, entonces es un buen desinfectante. No nos olvidemos la estructura de las proteínas. Esta es estructura primaria en hojas beta plegada, hojas alfa hélice secundaria, y cuando está así a toda, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Enrollada, quería decir, pero es más que todo plegada, perdón. Entonces está ahí en estructura terciaria. Es en esta condición que las proteínas son activas. Ya cuando están en estructura terciaria siguen siendo activas. Si de aquí ya son activas, entonces cuanto más complejas sean, siguen siendo activas. En una bacteria, entonces nosotros vamos a ver toda su maquinaria biológica elemental y vamos a ver qué los desinfectantes que dañan, ya qué estructuras dañan. Antes de pasar a esto, a ver, haciendo referencia a las proteínas. En una bacteria, ¿dónde encontramos proteínas? En la membrana biológica, encontramos proteínas en los flagelos, en los pilisofimbrias, encontramos proteínas asociadas al ADN que son las histonas, encontramos proteínas en el péptidoglicán, ¿no es cierto? Porque es péptido justamente porque tiene aminoácidos y glican azúcares, pero sobre todo también hay aminoácidos. Entonces, fíjense, hay varias partes de una bacteria que tienen proteínas. Ahí está la estructura terciaria y se ha llegado a esa estructura terciaria gracias a los enlaces disulfuro, ¿no es cierto? Creo que hemos visto eso ya en la anterior clase, cómo se forman los enlaces disulfuro, porque aquí están los grupos sulfidrilos libres. Entonces, muchas de las sustancias químicas que vamos a describir, lo que hacen es botar este hidrógeno, botar el hidrógeno y hacer la unión entre los grupos sulfidrilos que pueden estar en este extremo con este otro extremo, en este con este, y así, ¿no? Y convertir esto. Esto es una estructura terciaria activa. ¿En qué consiste la desnaturalización de proteínas? Romper toda esta estructura. Y en otras oportunidades, en vez de que aquí esté el grupo sulfidrilo libre, muchos de los agentes químicos vienen aquí a ocupar este lugar, impidiendo que se formen los enlaces disulfuro. ¿Y cómo queda la proteína lineal? Cuando es lineal, cuando está en estructura primaria, la proteína no sirve. Entonces, esa es otra forma de desnaturalizar una proteína. Ahora, estamos viendo
cuáles son de manera genérica los mecanismos de acción que pueden tener los desinfectantes, ¿ya? Entonces, los desinfectantes pueden ir a desnaturalizar proteínas, también pueden lesionar membrana. Aparte, ya hemos dicho dónde hay proteínas, pero el otro mecanismo puede ser lesionar membrana. El otro mecanismo, otra vuelta, volvemos a ser incisivos, desnaturalizar proteínas, pero no solo por ruptura, evitar que estas proteínas se unan, reduciendo sus grupos sulfidrilos libres, así se queda lineal. Y después ter también antagonista químico. ¿Qué es un antagonista químico? Lo normal puede ocurrir de la siguiente manera. Miren aquí, este es el ligando y este es el substrato, ¿no es cierto? Ahí está. Lo normal es esto, que el substrato se una a su ligando y pueda desencadenar un mecanismo de acción. Ahora, si digamos, hay enzimas, se van a ir a unir a su substrato. Eso también es otra forma, ¿no? Es otra forma de entender. Hay enzimas para degradar tienen que ir a unirse al substrato, entonces el substrato tiene que tener una forma que se acople a la forma de la enzima. Para que ustedes que entiendan qué es un antagonista químico, el ejemplo es este, ¿no? Que el receptor se una a un ligando, que la enzima se una a su substrato. ¿Cuándo es un antagonista químico? Un antagonista químico, fíjense aquí en el ejemplo del substrato unido al receptor. Fíjense, el receptor tiene esta formita. Este es un antagonista. Es bien parecido en esta parte, no tanto en lo último, pero sí va a permitir ligarse al mismo receptor. Entonces, cuando el antagonista, que es parecidísimo, miren, es bien parecido en esta parte, hasta aquí, esto y esto, son igualitos. Solo le faltaba esta última partecita para ser idéntico. Pero no necesariamente tiene que ser idéntico, es casi muy parecido, ¿no es cierto? Entonces, este puede ocupar el lugar del original. Este es el original, este ocupa su lugar. Entonces, cuando el antagonista va a ocupar esto, ¿qué va a pasar cuando llegue el substrato verdadero? Ya no va a poder, ¿no? Entonces, el antagonista lo que hace es ocupar el lugar de esto. Y hay muchas sustancias químicas que hacen eso, cumplen un rol de antagonista químico. Ahora vayamos, una vez que hemos repasado los mecanismos generales, que son 1. Desnaturalizar proteínas, 2. Lesionar membrana, 3. Reducir grupos sulfidrilos libres y 4. Actuar como antagonista químico, que son los mecanismos universales para todos los agentes químicos. Vamos a ir viendo y estudiando cada agente químico. Primero, el alcohol. El alcohol más común utilizado en los procesos de esterilización y desinfección es el etanol. El etanol, como ustedes están viendo, está formado por estos. ¿Qué son estos? Vamos a ver, acordarnos, para eso les he dado la parte introductoria de genética. Y ahí estamos viendo que estos son 2 carbonos. ¿Qué son estos plomitos? Son los hidrógenos. Ahí está 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Los 5 hidrógenos más 6 hidrógenos. Los hidrógenos en este caso, entonces estos son los 2 carbonos y estos serían los hidrógenos. Y este de acá, que ustedes están viendo de color rojito, viene a ser el oxígeno. Entonces el etanol que había tenido tiene carbonos e hidrógenos y el grupo oxidrilo. Muy bien, hemos dilucidado la composición química del etanol. ¿Qué hace el etanol para matar bacterias? Desnaturaliza proteínas, se llama también denatura proteínas, que es la denaturalización, ruptura de la proteína, ¿no es cierto? Ruptura.
Además, solubiliza los lípidos de la membrana. Tiene dos mecanismos de acción. Entonces, ¿qué hace? Rompe la membrana y produce desnaturalización de la proteína. Esos son los dos mecanismos del etanol. Ahora imagínense cuando bebemos, cuánto daño hacemos a nuestras células, a nuestras neuronas, porque este etanol desnaturaliza proteínas y solubiliza las membranas, los lípidos de la membrana, ¿no? Ahí está, vamos a leer que dice los alcoholes actúan destruyendo la membrana celular de las células, valga la redundancia, ya sean eucariotas o procariotas, por reducción de su tensión superficial y desnaturalizando las proteínas. Claro, ¿qué quiere decir tensión superficial? Una membrana está tensa porque aquí hay líquido. Cuando se va a romper la membrana, ya va a dejar de ser tensa. ¿Por qué? Porque ya va a haber un hueco y esto es como que ya no está así tenso. Además, puede ir a producir desnaturalización de sus proteínas. En las membranas hay las proteínas transmembranales. Entonces, el alcohol puede ir también a producir, ¿qué cosa? La desnaturalización de la proteína. Y en el interior tiene también muchas proteínas, igual las va desnaturalizando. Su eficacia está basada en la presencia de agua. ¿Por qué? Porque el agua ayuda a que penetre mejor en la célula bacteriana y hace el daño a nivel de la membrana y desnaturaliza rápidamente sus proteínas. Entonces, va a haber una interferencia en todo lo que es el metabolismo de la célula bacteriana y la lisis celular, ¿no? Porque en el interior, ya les he dicho, hay muchas proteínas importantes. Su acción es rápida, incluso a los 15 segundos ya tiene un mecanismo de acción, principalmente en una concentración al 70%, ya les he dicho que permite su mayor o mejor penetración en el protoplasma bacteriano. Sus efectos biológicos de daño microbiano son mayormente breves, pero pueden permanecer por varias horas. ¿Cuál es el espectro de acción? ¿A qué microorganismos puede llegar a destruir el alcohol? Por su rápida acción va a ir a destruir además a muchos microorganismos y tiene amplio espectro porque destruye a bacterias, a virus, a hongos. Ya ahí está. Bacterias tanto gram positivas, gram negativas, micobacterias, ojo, incluyen a las micobacterias, los hongos, los virus, pero no son esporicidas. Quienes pueden resistir la acción del alcohol son las bacterias con esporas, Clostridium. Los Clostridiums resisten fácilmente la actividad antimicrobiana del alcohol. Entonces, eso es importante, ¿no? No es esporicida, entonces este efecto dice que es reversible, porque claro, es que ¿qué pasa en las bacterias con esporas? Puede llegar a lesionar a lo que está aquí afuera, pero su espora luego germina y se transforma en la bella bacteria que era antes. Ahora, dado su nulo efecto esporicida, entonces los alcoholes no se recomiendan para la esterilización, porque esterilización quiere decir eliminación total de toda forma de vida. Pero sí se utiliza como un desinfectante de superficies, inclusive para la asepsia de nuestra piel, como ha pasado con el COVID, ¿no? Los fenoles. Los fenoles, chicos, son sustancias químicas bastante peligrosas, de ahí su icono de peligrosidad. Desnaturaliza las proteínas y destruye las membranas citoplasmáticas. Tienen, si se dan cuenta, un efecto muy similar a lo que son los alcoholes. Pero, ¿dónde está el pero? Que actúan en bajas concentraciones, pero tienen alta potencia.
Esos son los fenoles, ¿ya? A ver, ¿dónde nosotros vamos a encontrar los fenoles? Dentro de los derivados fenolíticos conocidos va a estar, por ejemplo, la creolina eh, y sobre todo la creolina, ese olor que cuando ustedes entran a los hospitales se debe a esto, a la creolina, ¿ya? Eso sería. Ese es digamos, uno de los agentes más importantes, digo, de los mecanismos más significativos del fenol. Lo que les decía hace rato, y no se olviden, por favor, que la concentración, por ejemplo, del alcohol es 70%. En cambio, del fenol, la concentración llega a tener ese mismo efecto que el alcohol, pero al 2 o al 5%. El otro era al 70%, este es al 2 o al 5%, ya tiene súper efecto antibacteriano, ¿no? Y esto es importante. ¿Qué más? Simplemente eso, y hay algunos derivados fenolíticos, como les he dicho, los cresoles, las creolinas y el hexaclorofeno también es muy utilizado como desinfectante de alto poder. ¿Ya? Entonces son bastante de mucho cuidado porque se pueden quemar con los fenoles, ¿ya? Vamos a hablar ahora de los iones de metales pesados. Su mecanismo de acción básicamente es desnaturalizar proteínas. ¿Cuáles son estos iones de metales pesados? Los ejemplos son las sales de plata, el mercurio cromo, el cobre, pero el mercurio cromo prácticamente ya salió del mercado porque se ha demostrado que ya no tiene ningún poder microbicida. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Con las sales de plata, ¿ya? ¿Qué van a hacer estos? Principalmente van a reducir grupos sulfidrilos libres. Esa es la manera en la que denaturan la proteína, ¿no? Entonces vienen y se unen aquí, en vez de en el azufre, aquí se unen y entonces evitan que se formen estos puentes disulfuro y la proteína se queda así lineal laxa. Luego tenemos los agentes oxidantes. Los agentes oxidantes son lo más utilizado en odontología, ¿no? Son bastante útiles, muy eficaces. ¿Cuáles son los agentes oxidantes? El peróxido de hidrógeno, conocido también como agua oxigenada. Luego también tenemos el yodo, a manera de yodo povidona, el cloro, el hipoclorito. Entonces, estos son muy utilizados en odontología, ustedes saben. Estos compuestos van a ir a tener un mecanismo de acción importante que es también unirse a los grupos sulfidrilos libres. Aquí. Y estos grupos sulfidrilos libres, entonces, en vez de que se vayan a unir, ya hemos dicho, dejan la proteína inactiva totalmente. El hipoclorito, ustedes saben, el hipoclorito de sodio no actúa así totalmente concentrado. El hipoclorito debe ser disuelto en agua. Y cuando reacciona con el agua, va a ir a formar el ácido clorhídrico más peróxido de hidrógeno, que son dos agentes fuertemente oxidantes. Por eso el hipoclorito es el mejor desinfectante, ya les he dicho, que utilizamos en odontología. El número 1 es un desinfectante digamos, de escala mediana, no es de alto impacto, que son los que se utilizan en quirófanos. Como es de uso cotidiano, entonces tiene que ser de una gama de mediana gama, no tiene que ser muy tóxico, no dejar residuos,
como es de uso cotidiano, entonces es tan útil por eso. Y ustedes saben que después del hipoclorito también se puede utilizar como antiséptico para el tratamiento de conductos, ¿no? Eso es importante. Entonces, ¿y dónde se utiliza? En todas las superficies, para trapear, para desinfectar superficies plásticas, desechables, de polietileno, sobre las superficies que tienen vidrio en nuestros consultorios. Y les decía eso del polietileno y todo, ¿por qué? Porque nuestros sillones dentales tienen, entonces se puede desinfectar todo eso y todas las superficies, ¿no? Ahora ustedes dirán, la parte de los metales se puede ir a oxidar ciertamente, entonces prefieran utilizar otro, o aunque sea un desinfectante, porque ahorita vamos a hablar de detergentes, porque todo lo que estamos viendo hasta ahorita son agentes químicos desinfectantes, ¿ya? Eso sería en cuanto a los agentes oxidantes. Liberan gran cantidad de oxígeno, eso no se olviden, y cuando se combinan con el agua, en el caso del hipoclorito, van a formar el ácido clorhídrico y el peróxido de hidrógeno. Ya, agentes alquilantes. Un agente alquilante también es bastante poderoso y aquí está su nombre, el alquilante, que es el formol. ¿Qué hacen los agentes alquilantes? Los agentes alquilantes sustituyen los átomos lábiles de los que están en el ADN, ¿no? A veces hay los puentes enlaces de hidrógeno y un puente enlace de hidrógeno, entonces ese es un átomo lábil, es decir, de un enlace débil. Entonces, ¿qué hace el agente alquilante? Lo que hace es que va a ir a ocupar su lugar, ¿no? El alquilante va y se une a las cadenas de ADN, por eso puede tener efectos de cáncer. Pueden ir a acarrear cáncer porque pueden producir mutaciones. Alquilante, alquiler, acuérdense que lo botan al hidrógeno, ¿no? Bueno, dentro de los, digamos, de los más conocidos, tenemos entonces el formol, conocido también como formalina, que puede estar en una condición acuosa, como están viendo en la presentación, pero también existen pastillas de formol que van a estar en el 37% de concentración, ¿no? Entonces eso es bastante, ¿no? Es concentrado cuando está en una condición líquida. Y otro aparte del formol es el óxido de etileno. El óxido de etileno. El óxido de etileno puede estar mezclado al 10% con el anhídrido carbónico en estas cámaras, porque ambos son gases. ¿Y para qué? Esto se utiliza para, miren ahí, se puede utilizar para esterilizar esta bolsa. Esta es una bolsa plástica. Este es el aparatito y por aquí sale entonces el óxido de etileno mezclado con anhídrido carbónico y se esterilizan las bolsitas plásticas, ¿no? Sirve para eso. Las bolsitas plásticas desechables se utiliza para la desinfección de instrumentos quirúrgicos también, porque se pueden depositar en un tipo así recipiente y el óxido de etileno. Claro, esta es una cámara, hay otros que tienen así como una presentación como si fuesen unas secadoras de cabello, o sea, aquí también, ¿no? Pero son más, ¿cómo les puedo decir? Tienen una regulación mayor que una secadora, ¿no? Porque se va a ir, tienen otros, está acompañado por otras estructuras más que permiten el mayor control del óxido de etileno. Muy bien. Luego tenemos los detergentes. Los detergentes
la mayoría de los detergentes actúan sobre todo como agentes tensioactivos. ¿Qué quiere decir eso? Que van a ir a sacar toditita la capita de membrana biológica de una célula y se forman así estas como bolitas de fosfolípidos que se llaman micelas, ¿no? Y se va sacando de la membrana, entonces la membrana empieza a ponerse como porosa y lo que hacen es destruir membranas por ir a actuar sobre los fosfolípidos. Y además tienen la propiedad de atraer el agua, ¿no es cierto? Entonces con eso un detergente realmente tiene un efecto muy, muy bueno contra los microorganismos que poseen membranas, ¿ya? Y hay estos detergentes enzimáticos. Este agente químico tiene un pH, está en base a enzimas, por eso se llama enzimático, con un pH neutro capaz de... este es el efecto de saponificar o subtractar, disolver, degradar las grasas, ¿no? Entonces saca así como micelitas, van sacando así, como ustedes están viendo, las membranas biológicas, ¿no? Se traen para sí los fosfolípidos. Se utiliza todos estos detergentes enzimáticos para lavar los instrumentos odontológicos y luego ya sabemos que hay que llevarlo al ultrasonido para las ondas sónicas, ultrasónicas, claro, secar, llevar ahí y después llevar a su esterilización, que sería el paso final de actividad. Y finalmente tenemos los colorantes, que tenemos el azul de metileno y la violeta de genciana. Estos colorantes son agentes antimicrobianos. Estos colorantes deben su acción debido a la afinidad por los grupos fosfatos del ADN. ¿No es cierto? Sabemos que en el ADN está el nucleótido formado por una base de nitrógeno, el azúcar y el fósforo, y se van a unir al fósforo. Ahora, pese a eso, estos agentes en relación a las bacterias son bacteriostáticos y sinceramente ya no tienen mucho efecto porque ya las bacterias han aprendido a mutar en lesiones de piel, pero donde realmente son efectivos la violeta de genciana y el azul de metileno es en la aplicación de lesiones dermatológicas causadas por virus, por herpes virus. Con eso hemos terminado, chicos. Muchas gracias. Y ya pueden darle una lecturita a este tema. Muchas gracias.